El título que he querido ponerle este domingo al sermón es: no existe el cristiano solitario. No existe. Y a modo de introducción, antes de entrar en el desglose del sermón de esta tarde, quiero comentar que somos la generación con más cristianos solitarios. Personas que no tienen iglesia. Personas que han puesto de moda la frase de Dios no mora ahí, Él mora en mí. Y se quedan en su casa viendo sermones por YouTube. La mayoría de veces eso es fruto de un corazón rebelde. Porque la mayoría de veces son personas o que anhelan liderazgo, porque esas personas que dicen eso empiezan a reunirse con otros que piensan igual. Miren lo que pasa. Yo conozco el caso de un joven que se enfadó con su congregación porque predicaban un mal evangelio. Y él fue de aquellos que empezaba a enseñar esto. Dios ha dicho, y es verdad que dice en su palabra, yo soy Dios, yo no habito en templos hechos por manos humanas. La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo, pero lo más rastrero es torcer esos textos como para decir que no hay que reunirse con otras personas. Es cierto, yo veo en la Biblia eso, pero por otro lado también veo que se reunían todos los días en el templo. Eso lo veo en Hechos. La primera iglesia iba al templo y luego se reunía en las casas. La cuestión no es que lo de las casas esté mal o que el templo esté mal. La cuestión es que son las dos cosas. Los cristianos iban al templo, se edificaban en el templo y luego seguían otros días en las casas. Porque el culto no acababa en el templo. Eran una familia. Estaban unidos. Y cuando acababa el culto iba cada uno a casa del otro a comer con sencillez de corazón, a partir el pan, a estar juntos, unidos, compartir más del Señor, edificarse, compartir oraciones, hacer todo ese tipo de cosas. Pero muchas personas que empiezan así, el joven que yo conocí es un joven que se enfadó con su iglesia, empezaron a enseñar eso y a convencer a las personas que no era necesario ir a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Esas frases no son del todo incorrectas, pero tampoco fomentan nada bueno, porque fomentan un comportamiento anticristiano. Porque si te vas a Hebreos también vas a leer no dejando de congregar. ¿Dónde? ¿En mi casa? ¿En mi cuerpo? Son cosas que es malinterpretar la Biblia. ¿Qué pasó con ese chico? Al final, todo el mundo viene como cordero, pero al final, con el tiempo, Dios muestra quién es quién. Nada se queda oculto. Ese chico empezó a enseñar eso. ¿Qué pasa? Gente empezó a ir a su casa. Empezó a convencer a varios hermanos de su iglesia de ese pensamiento. Y claro, llegó un día que ya habían 8, 10 en su salón. No cabían. ¿Qué tuvieron que hacer? Vamos a coger un local, ¿no? Salieron de su casa porque con el pensamiento salieron con el pensamiento de Dios no necesita que vayamos a la iglesia. Salieron a un local, ese local creció. A los 3 años eran 50 y pico personas y puso un cartel, Iglesia El Shaddai. Ahí llega un hermano 3 años después que le dijo en medio de una reunión, tengo una pregunta, ¿sigues pensando que Dios no quiere que vayamos a la iglesia? ¿Sigues pensando que Dios solo habita en nosotros y no tenemos que ir a ningún local? Y le dijo, sí, ese es el fundamento de nuestra congregación. Se levantaron 30 y se fueron. Mira la ceguera del hombre. Un pensamiento se le torció de tal manera que al final solo mostró una cosa. Lo que yo no voy es a someterme a otro, yo voy a ser el líder. Esas personas que te dicen, yo no obedezco a hombres, yo obedezco a Dios. ¿Qué haces con esos títulos o esos pasajes que dicen obedece a tu pastor? Y ese pasaje no se está refiriendo a Cristo. Se está refiriendo a personas puestas por Cristo. Al final, la mayoría de personas que congregan en su casa muestran varias cosas relacionadas con el pecado. Número 1, soberbia. Ninguna iglesia es buena para mí. A mí, a la página que tenemos en Facebook, me escriben constantemente diciendo, pastor, no hay ninguna iglesia sana en mi país. En mi país, que cuando dicen ciudad, investigo. Cuando dicen país, me río. Me escribió el otro día un chico de Estados Unidos y me dice, es que en Estados Unidos todas las iglesias piden el diezmo, todas las iglesias son apostólicas, proféticas, de la prosperidad. Le digo, en todo Estados Unidos no hay una iglesia buena. Digo, hay tanta soberbia en el corazón y tanto deseo de autoproclamarse pastor, que es lo que está pasando sobre todo en Latinoamérica, que personas se enfadan con su pastor, no me gusta su doctrina, voy a empezar en mi casa y yo soy pastor porque mi llamado viene de Dios. Pero te voy a decir una cosa, eso también está mal. Quien levanta a los pastores es el Señor, pero quien da testimonio de que Dios lo ha levantado es su iglesia.
¿Cómo vas a ser pastor si no hay una iglesia que reconozca en ti el llamado? Hermanos, los propios apóstoles, ellos fueron encomendados por el Espíritu Santo. Los propios apóstoles, el propio Pablo fue presentado por Bernabé a los apóstoles para dar testimonio de su conversión y los apóstoles lo aceptaron. Pero Pablo mismo explica que no fue fácil, que le costó ser aceptado por los apóstoles. Pero él no se puso a trabajar por su cuenta, porque él sabía, si la otra parte de la iglesia no me ve como apóstol, ¿dónde voy? No existe el llanero solitario. Si tú estás aquí y sientes un llamado pastoral, lo que no puedes hacer es salir y decir, voy a empezar una obra. Tienes que esperar que la iglesia te encomiende. ¿Con qué respaldo vas? Hoy hay tanta soberbia que usamos hasta Dios para justificar nuestra soberbia. Mi llamado es de Dios, mi respaldo es de Dios, mi cobertura es el Espíritu Santo. Vale, haz lo que te dé la gana. Cuando te cargues tu familia, porque alguien que hace una obra sin el respaldo de Dios va a lastimar su hogar. Porque ser pastor consume hogares, consume matrimonios, consume la salud. Son horas y horas. Si lo quieres hacer bien, vas a pagar consecuencias. Pero hermanos, si de verdad tienes un llamado, se va a ver. Veremos tu fruto, tu humildad, leeremos las cualidades que dice Timoteo. Que Pablo le dice a Timoteo, quien anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Veremos eso en ti. Lo desearás, se verá y la iglesia te encomendará. O bien para ser pastor aquí, porque una iglesia no tiene que tener uno, tiene que tener varios. O bien para iniciar una nueva obra en otra ciudad donde tú vivas. Pero serás encomendado y eso tiene cosas buenas. Cuando te dé un bajón en el ministerio, ¿quién te va a sostener? La iglesia que te encomendó. Si te pasa un problema económico, ¿quién te va a respaldar? La iglesia que te encomendó. Si tienes dudas de algún sermón, ¿quién te va a ayudar? La iglesia que te encomendó. Si tienes que dar un tema de consejería, porque pasan cosas en la consejería que nunca hemos enfrentado, ¿a quién le vas a preguntar? Al pastor que te encomendó, que ya ha vivido más que tú el ministerio. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con el deseo de ser llaneros solitarios. Hermano, si Dios te ha llamado al liderazgo, la iglesia te va a ver como su líder. No un grupito, es que hay 20 ya que se vendrían conmigo. No, que cojas a 20 débiles, los convenzas, engatuses y engañes con tu carisma. No significa que la gente te esté respaldando. Porque la gente madura no se va detrás de otro. Hermano, las cosas hay que hacerlas bien. Pero tenemos que entender una cosa, somos parte de un cuerpo. No funcionamos solos. No soy yo y Dios. Hermano, tú no vives en una cueva aislado del resto de la iglesia y tú te relacionas con Dios y punto. Eres parte de una comunidad. Normalmente esa gente que es llanera solitaria tiene tanta soberbia y orgullo que no quieren rendir cuentas, que no quieren ser corregidos, que no quieren cambiar. Esa gente que te dice, a mí me corrige Dios, yo rindo cuentas a Dios. Hermano, si tú tienes un pastor y le preguntas, pastor, ¿usted a quién rinde cuentas? Si no tiene un diácono al que tiene que responder, o otro pastor que lo mira por si tiene mal testimonio y te dice, yo rindo cuentas a Dios, huye. Porque eso es lo más posible a un dictador que existe. Alguien que va a hacer y deshacer. ¿No les suenan estas frases? Esta es mi iglesia, aquí somos así. La puerta es grande, si quieres vete. Si te gusta lo que hay, bien, si no, esta es nuestra visión. Eso es el peligro de un pastor autoritativo, un pastor individual, un pastor solo, que hace y deshace como si la iglesia fuera suya. Pero lo bueno de tener diáconos, hombres sabios, otros pastores, es que si tú haces algo mal te van a decir, no, la palabra dice otra cosa, pastor. Porque tenemos que recordar que la iglesia es de Cristo, no es nuestra iglesia. Hermano, tú no vas a la iglesia del pastor Juan Manuel. Tú vas a Caminando por Fe, una iglesia local que hace parte de la iglesia de Cristo, donde Juan Manuel y Marcos son pastores, siervos y mayordomos, y donde Cristo es la cabeza y la Biblia su autoridad. Eso tiene que estar claro en ti. Eso tiene que estar claro. Vamos a ir al texto y vamos a entender lo que en estos 5 o 6 versículos el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Vamos a leer primero el versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo primero que vemos a Pablo es haciendo un llamado a la humildad.
Pablo va a hablar de que somos parte de un cuerpo. Pablo va a hablar de que somos miembros unos de otros. Pablo va a hablar de que somos creyentes. Él ha dicho que debemos ser sacrificios vivos, que debemos santificarnos, que debemos entregarnos al Señor. Y ahora está empezando a hablar de la iglesia, de cómo vivimos con la iglesia, de cómo nos relacionamos con la iglesia. Y lo primero que Pablo hace es un llamado a la humildad, porque Pablo dice que ninguno de vosotros, que cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Lo primero que Pablo hace es aplastar la soberbia y el orgullo. No se puede ser parte de un todo siendo soberbio. No aceptarás corrección. No aceptarás que otro sea puesto y tú no. No aceptarás que uno crezca y tú vayas más despacio. No aceptarás que se sirva y a ti no te den nada. Te estarás quejando, en tu corazón estarás enfadado porque tu soberbia te hará pensar que tú también vales o que vales incluso más. Incluso llegarás a ver hasta los pastores y decir, yo predicaría mejor. Verás la alabanza y decir, si hubiera cantado yo hoy, hubiera sonado mejor. Y eso no puede estar en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para la soberbia. Y lo primero que Pablo hace es un llamado a la humildad. Debemos ser humildes. No podemos pensar de nosotros más de lo que somos. ¿Y qué somos? Es la pregunta. ¿Qué somos? Somos pecadores. Somos débiles. Ayer estábamos estudiando en el intensivo de pastores y el pastor Jairo Chaur de la Iglesia Evangélica de la Gracia estaba trayendo un mensaje sobre 4 peligros del ministerio pastoral. Y los 4 eran 4 Fs: faldas, finanzas, fama y fatiga. Faldas, problemas con mujeres; finanzas, amor al dinero; fama, la vanagloria; y fatiga, el exceso de trabajo a veces en el ministerio que nos lleva a un agotamiento que nos hace tratar mal a la iglesia porque estamos cansados de ella. Y cuando él dejaba claro en todos los puntos, sobre todo pasando por las mujeres, que decía, lo primero que debemos tener claro es que no somos inmunes al pecado. Somos pastores, pero no somos superhéroes. El pastor, cuando una mujer le dice, pastor, ¿podemos quedar en mi casa para tomar un café? Estoy mal, tiene que llevar a su esposa. Ningún pastor puede pensar, no, yo amo a Eclesia, yo nunca caeré, hombre. Otros sí son adúlteros, pero yo no, yo soy el escogido. No, cuando te das cuenta ya estás mirando de una manera rara, te estás preguntando a qué hora llega la hermana, hoy no viene. La gente está aquí, tú solo buscas si ella aparece. O le mandas mensajes a ella y a otros de la iglesia, no, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahí se junta una persona soltera, divorciada o separada, que hoy hay de todo, con deseo de ser querida, amada, consolada, cuidada, y aparece el gran pastor que solo va a consolar. Se enamora así. Empezará a odiar a mi esposa, mirarla con rabia y desear a ver si alguna cosa de salud que tiene sale mal, enviuda rápido y me lo quedo. Hermano, es peligroso. No somos inmunes al pecado, somos débiles. Y por eso tenemos que huir, por eso tenemos que evitar tentaciones. Las hermanas de esta congregación saben que cuando Eclesia está, si puedo acercar a alguien en coche lo haré. Pero si Eclesia no está, se van a tener que ir en tren. No me meto en el coche con una mujer que no sea la mía. Pero yo estoy tranquilo, yo sé quién soy. Tú, yo no, yo soy un pecador, soy débil y puedo caer. Como le decía a los hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, como David cayó con una mujer. El hombre más fuerte, Sansón, cayó por una mujer. El hombre más sabio, Salomón, cayó en idolatría por una mujer. ¿Acaso tú eres más sabio que Salomón, más fuerte que Sansón o mejor hombre que David? Tú también puedes caer. Por eso debemos ser humildes. No debemos ser soberbios. Si tú crees que lo puedes hacer mejor, es que se te olvida que el que da el talento es Dios. Si tú crees que puedes predicar mejor, es que se te olvida que el que da la gracia para predicar es Dios. Que esto no se trata de tus talentos, que la iglesia no necesita tus dones. La iglesia necesita a Cristo. La iglesia necesita al Espíritu Santo. Hermano, yo puedo tener muy buena oratoria, pero si el Espíritu Santo no respalda mis sermones, no va a pasar nada en esta iglesia. El grupo de alabanza puede tener mucho talento, pero si el Espíritu Santo no trabaja a través de la alabanza, no va a pasar nada en la iglesia. Tú y yo no somos necesarios en esta iglesia. El que es necesario es el Espíritu Santo de Dios. Así que debemos, como dice Pablo, no pensar más alto de nosotros que lo que somos. Recordar que somos viles pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos rápidamente, y yo contestaré rápido, es ¿por qué debemos buscar ser humildes? Y yo les voy a dar 4 indicadores. Primero, porque no somos mejores que nadie.
Debemos buscar humildad porque no somos mejores que nadie. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Debemos considerar a los demás como mejores que nosotros. Por eso tiene que haber respeto en la iglesia. No al pastor, porque hay gente que a los demás somos uno más y el pastor es el ungido. No. Unos a otros. El pastor con ustedes y ustedes con el pastor y el pastor con todos. No podemos tratar a nadie como inferior en la iglesia. El diácono no es más alto que el que frega. El pastor no es más alto que el diácono. Aquí no hay rangos, no hay jerarquías, no hay uno más poderoso que otro. Somos un cuerpo, diferentes funciones, diferentes trabajos. Yo pastoreo, otro es diácono, otro se encarga de pasar versículos, pero que lo hace más fácil el sermón. Todos somos parte uno de otros. Otros han puesto luces, otros han pintado paredes, pero no estaríamos en esta iglesia si no las hubieran levantado o hubieran arreglado la escalera o hubieran puesto las luces ya. Todos somos necesarios. Y cuando vamos a tratar a un hermano debemos ser humildes porque debemos entender que no somos mejor que nadie y debemos tratar a los otros como más importantes que a nosotros mismos. Segunda cosa, ¿por qué debemos ser humildes? Porque somos cristianos y la humildad es parte de la vida cristiana. El cristiano es humilde, hermano. No, un cristiano soberbio no puede existir. Puede haber un cristiano luchando con la soberbia, pero un cristiano cómodo y soberbio no. No, eso no puede existir. Colosenses 3:12 dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La nueva vestidura, la vida del cristiano debe estar revestida en Cristo de humildad, entre otras cosas. Tercer motivo por qué debemos ser humildes, porque Dios resiste los soberbios. Debemos ser humildes porque los soberbios Dios los resiste. No dice Dios resiste la soberbia. Para aquellos que solo saben decir, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Está diciendo que Dios resiste al soberbio, no a la soberbia, al soberbio. Primera de Pedro 5:5, asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Te digo una cosa, ¿necesitas la gracia de Dios? ¿Necesitas la gracia de Dios? ¿A quién Dios da gracia? Sé humilde. Reconoce a Dios que solo no puedes. Reconoce a Dios que eres malo. Reconoce a Dios que eres un pecador. Reconoce a Dios que tienes fallos. Reconoce a Dios que tienes que cambiar. Y Dios te dará gracia cuando seas humilde. Y número 4, debemos ser humildes porque debemos imitar a Cristo. Debemos ser humildes sobre todas las cosas. Primero, porque no somos mejor que nadie. Segundo, porque estamos revestidos como nueva criatura en Cristo de humildad. Tercero, porque Dios resiste a los soberbios. Pero sobre todo, debemos ser humildes porque nuestro foco es imitar a Cristo. Y Cristo fue el mayor ejemplo de humildad, que aun siendo Dios, no escatimó en nada ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Y fue hasta lo sumo, hasta la muerte. Él podía ser el rey y lavó los pies de los discípulos. Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que lo primero que hace Pablo en este versículo 3 es un llamado a la humildad. Hermano, hago mías las palabras de Pablo y hoy te digo, y hoy me digo, y hoy nos digo que cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros piense de sí más de lo que debe pensar. ¿Soy necesario en esta iglesia? No. Sin mí esta iglesia se viene abajo. No. La iglesia necesita a Juan Manuel porque la iglesia viene por Juan Manuel. No. Dios puede usar piedras para predicar. Dios ha levantado, a veces ha usado mulas para hablar. Puede usar a cualquiera. No, yo canto mejor que esas chiquillas de ahí. Yo toco mejor el piano. A ver cuando pasa un año y les demuestro mi talento. Aquí no brilla el talento. Aquí hay que tener humildad. Aquí se puede llegar con menos talento y más humildad, pero no se puede llegar con mucho talento y soberbia. Porque lo que tiene que transmitir el grupo de alabanza, los predicadores, los pastores, cada persona de esta iglesia es el carácter de Cristo, no exhibir talentos. No estamos aquí para volvernos famosos, estamos aquí para que Cristo sea famoso.
No estamos aquí para que la gente diga gloria a Dios por la vida de mi hermano. No, para que digan gloria a Dios por Cristo. Por Cristo. Porque sin Cristo mi hermano no haría nada. No haría nada. Versículos 4 y 5. Ahora es cuando Pablo directamente aborda el tema de que no existe un llanero solitario. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos parte de un todo, hermano. Tú no tienes una relación íntima con Dios y punto. Sí la tienes. Tú tienes una relación personal con Dios. Yo tengo una relación personal con Dios. Pero en esa relación personal con Dios debemos recordar que también tenemos una relación común con Dios. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Creo que fue algo así como, cuando oréis, decid de esta manera: Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a mí tu reino. Dame el pan de cada día. Perdona mis ofensas, como yo perdono a nadie, ¿no? No, era todo plural, ¿verdad? Padre nuestro, danos hoy. Jesús les estaba enseñando a orar y lo primero que les estaba enseñando es que cuando ores te acuerdes de que no estás solo. Que cuando ores te acuerdes de tus hermanos. Cuando ores te acuerdes que el pan de cada día no lo necesitas tú, lo necesitan los que congregan contigo. Cuando ores recuerda que el perdón de tus pecados no lo necesitas solo tú, sino toda tu iglesia. Jesús estaba enseñando a orar a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dejaba claro que eran parte de un todo. Imagínate que un discípulo llega a Jesús y le dice: Señor, yo tengo un llamado apostólico, tengo un llamado misionero, tengo un llamado evangelista. Jesús le dijo: anda, ve que te mando. No, le dijo: id de dos en dos. Nada en la vida cristiana, nada en la vida de la iglesia se ha hecho solo. Pablo estaba en la cárcel solo, no, recuerdo que era Pablo y Silas. La mayoría de veces encarcelaban a otro con Pablo porque Pablo siempre andaba con gente. Porque la vida cristiana no se hace solo. Porque solo un soberbio cree que con él es suficiente. Porque si fuéramos humildes reconoceríamos que necesitamos a alguien al lado. Porque mejor son dos que uno. Porque va a haber un día que yo voy a caer y voy a necesitar que esa persona me levante. ¿Tú crees que Pablo no tenía malos días? ¿Tú crees que Pablo no tenía días tristes? ¿No crees que Pablo tenía días que quería tirar la toalla? Claro que sí. Claro que sí. Él luchaba también con el pecado. Él también luchaba con la carne. Él necesitaba apoyo, necesitaba comunión con hermanos. Los pastores lo necesitan, diáconos lo necesitan, cualquier persona de la iglesia lo necesita. No puedes venir a la iglesia a congregar y marcharte a casa y luego venir el domingo corriendo al pastor como si solo te relacionaras con él como: pastor, estoy mal en la fe. Vale, ¿cuánto tiempo has quedado con los hermanos? No, es que todavía no he quedado con nadie. ¿Los has llamado para ir a tu casa? No, todavía no. ¿Habéis tomado café? ¿Les has contado tus problemas? No, o sea, ¿quieres que yo te arregle algo? No estás en una relación conmigo, eres parte de un todo. Si hubieras participado con ellos, contado tus luchas, contado tus tentaciones, contado tus problemas, compartido tu de esto, pedido oración a ellos, orado con ellos, seguramente estarías mejor. Pero quieres vivir una relación sola con Dios y con un pastor. Eso no es la iglesia. Ahí es cuando te enfadas: el pastor no me atiende, me voy a otro lugar. No, el problema es tuyo, que crees que vienes a la iglesia a estar con Dios y con el pastor. Y déjame decirte una cosa, mira un instante a tu alrededor. ¿Cómo quieres que te atienda yo cada día? Eso es mucha soberbia, creer que yo tengo que separar siempre un día a la semana para ti y el resto que espere. Hermano, piensa una cosa: si tú quedas conmigo el lunes, piensa, ahora el pastor tiene que quedar con cada uno de ellos antes que conmigo otra vez, porque es lo justo. ¿Cuándo te va a volver a tocar? Pues me voy a una iglesia de 10 miembros porque el problema es ese, que tienes pastor dependencia. ¿Crees que el pastor tiene que estar todas las semanas por ti? Porque si quedaras conmigo el lunes y fueras un miembro de una iglesia local, dirías: oye, el pastor no puede, pero está Brian, está Douglas, está Carlos, está Marcos, está Fernando, está Esteban, está Johnny, está Machón. ¿Puedo tomar café con ellos? ¿No? ¿Pueden orar conmigo también? ¿No? ¿Puedo contarle mis problemas también? ¿No? ¿Puedo buscar apoyo también? ¿No? Entonces prefieres hundirte y llegar cada mes hundido al despacho otra vez que quedar con otros y mantenerte bien. Porque no has entendido lo que es la iglesia.
Es por eso que hay personas que el pastor se va un fin de semana de vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Un pastor? Jesús no cogió vacaciones. Jesús hizo 3 años y medio de ministerio. 3 años y medio de ministerio. Si a mí me dices que solo voy a estar en la tierra 3 años y medio, ¿para qué me cojo vacaciones? Cumplo y me marcho. Pero yo espero no estar 3 años y medio. Llevo 7. Va para 8. Y espero, si Dios lo permite, morirme aquí arriba. Porque creo que un pastor no se jubila. Creo que el pastor pasa de aquí al eterno reposo. Pero en ese tiempo soy humano. Necesito un fin de semana con mi mujer. De vez en cuando necesito 2 días para mí. De vez en cuando, a lo mejor una vez al año, necesito una semana para descansar la mente. No pensar en la iglesia. ¿Qué es lo peor? Que te vas de vacaciones y te siguen llamando. No, hermano. Vacaciones. Y lo peor es que hay gente que llega, se ha ido de la iglesia. ¿Por qué? Yo no creo que un pastor deba descansar, ¿no? Por eso prefieres que tenga 40, me dé un infarto y cambie a otro. Eso no es amor a un pastor. Eso es ser soberbio mirando a tu pastor creyendo que es inmune a la fatiga, al cansancio, al estrés. Es más, deberías animarle, pastor, le veo cansado, ¿hace cuánto no se va un fin de semana? No, hace 1 año que todavía no. Pastor, váyase un fin de semana, aunque sea aquí al lado, un pueblo de montaña, mire pájaros. Lo peor es que a veces estás tan metido en el ministerio que te vas a un pueblo de montaña, llegas y hay un rebaño de ovejas, de animales, y tú dices, me persiguen. Me persiguen. Cuando tú entiendes lo que es la iglesia, no sufres porque el pastor desaparezca 2 semanas, porque está tu iglesia. Y tú no vienes por el pastor, vienes por tu iglesia y vienes por Cristo. ¿Qué pasa, hermanos? Ustedes son conscientes, el ministerio está creciendo. Yo tengo que aprender. Yo estoy acostumbrado a pastorear 30, 40. Yo no sé qué hago con esto ahora. ¿Qué pasa? Vengo de un curso, hoy acaba el culto, me voy a otro curso, a acabar el curso esta tarde. Pero he tenido la oportunidad, me han invitado a un curso en Portugal, en Lisboa, 1 semana. Voy a ir. El pastor en abril también sí voy a faltar. Necesito prepararme. ¿Cómo afronto esto? Necesito caminar con gente que tiene iglesias de 500, de 400, de lo que sea, o años de experiencia y me enseñen, para formar gente, para delegar trabajo, para tener un equipo. En un momento se podía echar esto a los hombros, ahora mismo mis hombros ya no pueden. Yo tengo que ser humilde y reconocer que no puedo con esta iglesia ahora mismo, no porque sean muy pecadores, sino porque son muchos y necesito un equipo. Y me he dado cuenta que ahora la gente que sabe poco podría formar un equipo para un discipulado básico y no encargarme yo de cero al liderazgo. Podría quedarme con los que van a dar el último paso al servicio, no sé, un equipo de mujeres para tratar mujeres, un equipo de varones para edificarse entre ellos, unas parejas estables que transmitan a Cristo en su matrimonio, maduras en la fe, para ayudar a matrimonios, porque ya no podemos estar en todo. Y no es porque sea, el pastor ahora cada vez trabaja menos, no, al contrario. Tengo que delegar porque ya no hay pastor para tanto trabajo. Y si tú no entiendes eso, no entiendes lo que es la iglesia. Porque Jesús estaba haciendo milagros y no dice, no, dejad que lo hago todo. Le dijo a los apóstoles, ahora hacedlo vosotros, dadle vosotros de comer. No voy a hacer yo esto solo. Aquí tenemos que hacerlo juntos. Y cuando él partió, encomendó eso a la iglesia. Oye, Timoteo, ves por ahí, prepara ancianos, levanta un equipo, hace esto. Esto se hace entre todos. Es la obra de Cristo hecha por la iglesia, no por los pastores. Amén. No existe el llanero solitario. Mira lo que Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Somos parte del cuerpo individualmente, es decir, existe una relación individual, pero con un cuerpo también. Somos parte de Cristo, pero parte de un cuerpo. No existe gente solitaria. ¿Y qué es ese cuerpo de Cristo? ¿Israel? Sí, el verdadero Israel, el pueblo de Dios, porque el cuerpo de Cristo, Pablo es claro, dice que es la iglesia. No es una nación étnica, es la iglesia. Así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses. ¿Sabían que Pablo es rechazado? Miren, yo he estudiado historia y he leído libros de autores judíos. A mí hay rabinos que me encanta cómo escriben.
Y muchos rabinos consideran a Pablo antisemita, como si fuera contra el pueblo de Israel, porque parece que les quiere robar gente. Pero es porque no han entendido muchas cosas. Mira lo que dice Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. ¿De qué se alegraba Pablo? ¿Te imaginas a Cash Luna diciendo me alegro de sufrir por la iglesia? ¿Sufrir de qué, Cashito? De hotel de 5 estrellas a tu jet, tu Bentley, tus trajes Armani. ¿Qué es sufrir? ¿Qué es sufrir? A veces leo la Biblia y digo, esos apóstoles de hoy no me los imagino diciendo estas cosas. Ahora me alegro de mis sufrimientos, pero ¿por qué sufría Pablo? Por vosotros. No ha dicho sufro por Cristo, que también sufría por Cristo, pero Pablo estaba sufriendo por... Hermano, ¿sabes para qué Marcos y yo estamos aquí? Es muy triste lo que voy a decir para mí, pero Marcos y yo estamos aquí porque alguien tiene que sufrir por ti en esta tierra. Y no va a ser tu madre, vamos a ser nosotros. Tu madre va a sufrir por lo que hagas, pero nosotros vamos a sufrir por tu vida espiritual. Pablo dijo, yo sufro dolores de parto para ver a Cristo en vosotros. Dice, yo soy odiado para que vosotros no, yo soy perseguido para que vosotros no, yo soy repudiado para que vosotros no. Es decir, yo cargo lo malo para que vosotros viváis bien con el Señor. El pastor no es el que está detrás viendo cómo las ovejas van cayendo. El pastor es como un escudo. Si alguien va a morir en esta iglesia, que las flechas caigan aquí. Satanás muerde aquí. Infierno ataca aquí, porque ellos son mi iglesia. La iglesia de Cristo que yo pastoreo y yo daré mi vida por ellas. Eso es un pastor, ¿sabías? El pastor no vienes nunca a contarle las buenas nuevas que te pasan, siempre son las cargas, los problemas matrimoniales. El pastor tiene que orar por su matrimonio y acordarse que del tuyo. El pastor tiene que sufrir por la iglesia de Cristo. Ah, pero qué trabajo, ¿no? Yo espero que pierdas las ganas de ser pastor. Porque solo con un llamado de verdad vas a querer aguantar eso. Si no hay un llamado, lo acabarás dejando. Pero ¿por qué debemos sufrir? Porque Cristo es el ejemplo. Él es el pastor de pastores. Él es el buen pastor. ¿Y qué hizo por la iglesia? Sufrió. ¿Qué ejemplo nos dejó? Hay que sufrir por ellos. Hay que morir por ellos. Hay que servirlos, hay que amarlos, cuidarlos, liderarlos, sí, pero como un siervo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Pablo lo dice claro, hago mi parte por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es la iglesia, la asamblea de los santos. Ah, nosotros no creemos en santos. Pues entonces no entiendes la Biblia. Yo soy un santo. Yo soy un santo. No soy perfecto. Pero la Biblia dice que somos los santos de Cristo. Santo no significa perfecto, significa separados. Somos los santos del Señor. Somos un pueblo separado para Dios, santificado por Dios y para Dios. Somos los santos del Señor. Estamos siendo santificados en cuanto a vida, pero ya hemos sido santificados en cuanto a posición. Estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Éramos esclavos del pecado y ahora pertenecemos al Señor. Somos los santos de Él. Nos ha separado para su gloria. Qué hermoso es saber que somos parte de ese cuerpo. Pero tenemos que saber algo. Pablo dice que somos muchos, parte de un cuerpo y miembros unos de otros. Es decir, es un cuerpo, no son 2 cuerpos, no son 30 cuerpos, 1000 cuerpos, es uno solo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo es una, no está dividida. Efesios 4:4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo cuerpo. La pregunta es, ¿cuál es? ¿El adventista? ¿Los mesiánicos? ¿Los evangélicos? ¿Los católicos? ¿Los mormones? ¿Los testigos? Y dentro de los evangélicos, ¿cuáles? ¿Los luteranos? ¿Los anglicanos? ¿Los presbiterianos? ¿Los bautistas reformados? ¿Los bautistas fundamentalistas? ¿Los liberales? ¿Los ortodoxos? ¿Los luteranos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la denominación que es el cuerpo? ¿Cuál es la religión que es el cuerpo? ¿Cuál es el pueblo que es el cuerpo? Y ahí va la gran noticia. No hay religión, no es una denominación, no es una placa, es un pueblo. ¿Qué quiero decir? Que los pentecostales, entre ellos, hay gente que pertenece al cuerpo y otros no.
que los reformados, amantes de la sana doctrina, algunos pertenecen al cuerpo y otros no. Que hay gente en la calle ahora mismo que pertenece al cuerpo y todavía no lo sabe, porque todavía no hemos ido a llevar el evangelio. Porque el cuerpo de Cristo no es una placa, no es una iglesia, no es una denominación, es el pueblo de Dios, los redimidos por Cristo, por su sangre. Eso, pastor, significa que puedo ir a cualquiera. No, hay que tener discernimiento. Ese pueblo tiene unas características, no solo dice que cree, tiene la Biblia, vive la Biblia. Jesús dijo un día, Jesús, han venido tu madre, tus hermanos. Bueno, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen. Quien sabe que la voluntad del Padre es una y no la hace, no es su pueblo. Jesús dijo, quien me rechaza a mí, rechaza al Padre. Si un judío rechaza a Jesús, rechaza al Padre. ¿Es tu hermano? No. Porque Jesús lo dijo, quien me rechaza a mí, rechaza al Padre que me envió. Si un musulmán rechaza a Jesús, rechaza al Padre. ¿Es tu hermano? No. Porque el cuerpo no está formado por la gente que adora al Padre. Está formado por la gente que salva por el Hijo. Porque es el cuerpo de Cristo, no el cuerpo del Padre. Porque el Padre lo puso por cabeza. El cuerpo es uno. Así que no hagamos defensa de denominaciones. No hagamos crítica demasiado contundente, generalizada de denominaciones. Apuntemos a las personas, examinemos a la gente. ¿Odio a los pastores pentecostales? No. ¿Todos los pastores pentecostales son de la prosperidad? No. Hay hombres temerosos de Dios, hombres que oran, hombres que ayunan, que aman al Señor. Sí, algunas doctrinas distintas no las comparto, no congregaría con ellos, pero no voy a poner el dedo encima y decir no es hijo de Dios. Porque también conozco reformados que comparto la doctrina y pondría el dedo para decir que quizás no sean cristianos. Tienen mucha Biblia en la cabeza, pero por su testimonio creo que no han nacido de nuevo. Así que miremos gente, no miremos placas. Y nunca caigamos en el error de defender una denominación. Hermano, yo no defiendo a Calvino, yo defiendo a Cristo. Yo no defiendo las doctrinas de Calvino, yo defiendo la Biblia. Mi deber como predicador no es predicar calvinismo, es predicar las Sagradas Escrituras. Porque yo podría usar este sermón y acabar llevándolo a la predestinación, pero ¿está hablando de predestinación? ¿Hemos venido a escuchar lo que Calvino decía siempre? Hemos venido a escuchar lo que está escrito. Y hoy habla de esto. Si mañana hay un texto que dice, y nos escogió, pues lo expondré. Y no tampoco me pelearé con él. Si la Biblia dice, y los predestinó, no lo arrancaré, me tocará predicarlo. Pero no voy a forzar, enseñar lo que quiero. Por eso me gusta predicar expositivamente, por eso me gusta predicar consecutivamente. Me gusta coger un libro, ir dándolo, y lo que toque, tocó. Porque así no predico mis ideas, predico la palabra. Y si mañana dice un texto, porque no permito a la mujer enseñar, no, que yo soy pastora, me lo salto. Eso es lo que hacen ellas. Pero cuando yo llegue lo predicaré y tendré que decir, no lo permite. Cuando tú predicas la palabra, formas una iglesia, no a la luz de Calvino, ni de Lutero, ni de G.J. Ávila, ni de Cash Luna. Cuando tú predicas la palabra, formas una iglesia a la luz de Cristo. Y es el deseo mío. No sé si vosotros también lo tenéis, pero mi mayor deseo como pastor en Caminando por Fe es que tengamos una iglesia que se asemeje a las Escrituras. Porque yo no quiero decir mi placa, yo quiero decir yo soy un pueblo bíblico. Porque al final lo que nos queda de verdad de fiable es esto. Esto. Y otra cosa que debemos recordar, Pablo dice que somos miembros los unos de los otros, miembros de un cuerpo, pero no quiero pasar por alto un detalle importante. Ese cuerpo tiene cabeza. Porque Pablo está hablando de un cuerpo, parece que está hablando de esto. Pero Pablo, no podemos olvidar que también dijo una vez que ese cuerpo tiene una cabeza. Mira, detrás de este púlpito a mí me veis un poco de cuerpo, pero si se pusiera Carlos o Jaime hoy la apertura del culto ha sido así. Y ya si ponemos un día que abrir culto, hay que subirlo. Pero debemos acordarnos que hay una cosa que siempre se tiene que ver.
Porque lo más importante no es el cuerpo, ¿no? En mi caso, espero que no. Lo más importante es la cabeza. Y el cuerpo de Cristo tiene cabeza. Tiene cabeza. Efesios 4, 15 y 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estado bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es Cristo el que produce el crecimiento. No es el pastor, no es la iglesia. Es la iglesia unida a la cabeza, que la cabeza va a traer ese crecimiento en amor. Sin Cristo, la iglesia no crece, no crece. Sin Cristo la iglesia sería una iglesia, se reuniría como iglesia, cantaría como iglesia, pero seríamos esa iglesia a la que en Apocalipsis Cristo le dice, estoy a la puerta y llamo, a ver si mi iglesia me deja volver a entrar. Porque esa carta no era para pecadores, esa carta no era para gente que no conocía a Dios, era gente que conocía a Dios y había empezado a hacer unas cosas que habían sacado a Cristo fuera. Y no podemos ser esa iglesia. ¿Qué es un cuerpo sin cabeza, hermano? ¿Quién es cabeza del hogar? Donde no hay un buen esposo, el hogar se viene abajo. Las mujeres a veces me da pena, pero quieren ser superheroínas. Tienen tan malos maridos que se cargan su casa sobre los hombros. Estamos provocando mujeres fatigadas, cansadas y sufriendo por nuestra mala conducta como esposos, porque se están viendo en la obligación, aunque no querrían, de ser cabeza también de su hogar. Y hermanos, tenemos un llamado, liberar a nuestras esposas de ese peso. Nuestra esposa tiene que ayudarnos a nosotros ser la cabeza. Clisia no me va a decir, eres mal cabeza. Clisia, si es una buena esposa, me va a decir, te voy a ayudar a ser un buen cabeza. Porque hay mujeres malas que les encanta tener un mal marido para ser lo que siempre han querido, el líder del hogar. Pero si es una mujer bíblica, aunque tenga un mal marido, si es sabia, lo va a volver el marido que debe ser, con humildad y mansedumbre. Pero debemos empezar a entender, hombres, que un lugar sin cabeza, un cuerpo sin cabeza se desmorona. Y que si la mayoría de nuestras casas, nuestros hijos se están desviando, nuestros pequeñines solo cantan música del mundo, a Justin Bieber, a Rihanna y a Beyoncé, y no cantan alabanzas de memoria, si nuestros niños pequeños te saben la letra de los dibujos, pero no se saben un versículo ni un salmo de memoria, la culpa no es de mamá, la culpa es de papá, porque donde no hay cabeza hay desorden. Pero el hombre tiene que recordar una cosa, que él es cabeza de la mujer, pero él tiene otra cabeza. Y si un hombre no es cabeza de la mujer es porque él no tiene otra cabeza. Es decir, para que un hombre sea un hombre bíblico, tiene que tener la cabeza. Cristo es cabeza del hombre. Así que mujeres, si no has elegido un hombre que mira a Cristo, estás pagando las consecuencias de tu decisión. Era guapo. Te traía rosas, te llevaba a comer al chonero, se iba mucho de vacaciones, te pagaba las uñas y la peluquería, pero si no miraba a Cristo, hoy vas a pagar las consecuencias. Se te va a hacer caminar con Cristo cuesta arriba, porque vas a querer andar, pero tu cabeza tira para atrás, y es muy duro. Y por eso también varones, estamos a tiempo todavía de arrepentirnos y empezar a dejar que nuestras mujeres hagan lo que tienen que hacer. Ser ayuda. Ser hombre no es ser el macho que manda, es ser la cabeza que sirve. La manera como Cristo nos mandó ser cabeza es sirviendo y amando de la misma manera que Él amó a la iglesia y se entregó por ella. Un cabeza de hogar no manda, un cabeza de hogar sirve. Y cuando uno sirve a su esposa, de ella van a hacer con deleite y gozo someterse a ese marido. Pero cuando uno y el otro no hacen su parte, ni uno consigue amarla, ni el otro consigue someterse. Y así estamos muchas veces en el despacho. Yo no me someto porque él no me ama como Cristo ama a la iglesia.
Yo no la amo como Cristo amó a la iglesia porque ella no se somete como dice la palabra. Hasta que entendáis que no tenéis que hacer lo que otros hacen y tenéis que hacer lo que Dios manda. Vas a amar a tu mujer aunque no se someta porque vas a decir, pastor, me someto a este ogro, a esta Fiona, mujer de Rec. Me someto, la amo porque Cristo me lo mandó. No porque me da sartenazos, me grita, quema el arroz, pero la amo. La amo, ya me ha quemado 3 pantalones, pastor. Lleva 20 años aprendiendo a planchar, pastor. Me sale más a cuenta de llevar a la tintorería todo que comprar pantalones cada vez que los quema. Y tú igual, pastor. Me voy a someter a este, no sé si llamarlo hombre, lagarto, bicho, mula, bruto, maleducado, sucio, que se cree que por pagar la luz, el agua y el alquiler ya es el dueño de esta casa. Pero me voy a someter no porque él me lo ha pedido, me voy a someter porque amo a Cristo. Porque al final no voy a rendir cuentas de lo que otros me dieron, voy a rendir cuentas de lo que yo tengo que hacer. Hermanos, yo no tengo que ser un buen pastor porque ustedes son una buena iglesia. Yo tengo que ser un buen pastor porque Cristo me lo pide. Yo voy a responder de lo que yo debo ser, no de lo que ustedes han sido. Pero Dios es tan bueno que cuando uno es lo que debe ser, se contagia y empieza a haber cambios en los otros. Si yo soy un buen pastor, esta iglesia va a crecer como Cristo quiere que crezca. Porque yo haré mi parte. Si tú haces tu parte en casa, tu casa va a ver la mano de Dios. La mano de Dios. Vamos a los versículos 6, 7 y 8 para acelerar, que nos quedan 10 minutos y unas páginas me quedan. Pero teniendo dones que difieren, ¿tenemos qué? Dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, los dones nos han dado por gracia. Usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Y hay cosas que me gustan. Porque hablamos de profecía y la gente piensa en un don, sí, don de profecía. De enseñanza, sí, de exhortación, vale, pero habla de dar como un don. Habla de los dones y dice el que da. Hay gente que tiene el don de dar. Incluso que dice el que sirve o el que muestra misericordia. Tú y yo debemos ser misericordiosos. Sí, todos. Sí, pero hay gente que tiene un don. Tú y yo tenemos que dar. Sí, oye, pero hay gente que tiene un don. Hay gente que da mucho de corazón, con alegría, porque no le cuesta, porque Dios ha trabajado en ellos de una manera y les ha traído una cosa al corazón que les permite dar. Hermanos, te voy a dar una estadística que es general de todas las iglesias. De todas las iglesias son sustentadas principalmente por el 30% de su membresía. Por el 30%, ¿Sabes lo que significa? Que de 100 personas que pasan a lo mejor a dar, el 30 principalmente es el que sustenta la gran mayoría de las facturas. ¿Qué significa? Que hay 30 que tienen un don de dar y 70 que dan de aquella forma. Pero yo no te tengo que obligar a dar más. No te tengo que presionar para que des más. Porque cada uno tiene que dar como propuso en su corazón. Pero hay gente que tiene un don. A veces Pablo recibía de gente grandes ofrendas que le sustentaban el ministerio por meses, por más de un año. Mire, el pastor John Piper, al que yo admiro mucho sus escritos y sus predicaciones, llevó un momento que estaba colapsado. Y le dijo a la iglesia, necesitamos empezar una nueva serie, no sé qué hacer, no sé qué serie escoger, tengo que preparar muchos sermones y hemos crecido mucho, hay que discipular mucho a la gente. Y un grupo de la iglesia se levantó y ¿sabes qué hicieron? No lo doy como idea, pero si suena, suena. Un grupo de la iglesia lo mandó a Inglaterra, él está en Estados Unidos, a un pueblito pequeño de Inglaterra, para que fuera más económico que mandarlo al centro, a Londres. A un pueblito, le pagó todo lo que le iba a costar la comida, la estancia, un año sabático para que volviera con los sermones de 5 años. Pero llegó después de un año, pilas cargadas y todos los sermones de los próximos 5 años. Tú dirás, eso salió de la iglesia. Por eso digo que hay veces que es la gracia de Dios.
Porque si no, yo me lo imagino teniendo que correr ahora que predico y predicando cualquier cosa. La iglesia entendió que era una necesidad, un hombre que lleva años sin parar, que nos está alimentando una barbaridad y queremos que siga alimentándonos bien y no nos empiece a dar sermones de Google. Predicación sobre las misiones. Y me la bajo y la traigo. Porque tú no quieres eso, ¿no? Tú quieres eso, iglesia. Tú quieres que empecemos a predicar aquí así, con sermones de Google preparados. O tú quieres que pasemos horas con la Biblia, horas con Dios, estudiando esto. Oye, ¿qué significa cabeza? ¿Qué palabra dijeron en griego? ¿Qué palabra dijeron? ¿Qué sentido tiene? ¿A quién le escribe? ¿Por qué le escribe? ¿Qué dice todo el capítulo? ¿Cuál es el sentido original de este texto? ¿Por qué esto? ¿Por qué estas palabras? Tú quieres eso, ¿verdad? Eso no son 10 minutos. Son horas para cada sermón. Cuéntale para cada sermón 25 o 30 horas. Cuando yo te digo, prepárate un mensajito para dar a los hermanos y tú me dices que te lo has preparado en 1 hora, me da un miedo. ¿Cómo puede ser que yo 30 y tú 1? ¿O eres muy bueno y yo muy malo? ¿O vas a traer la mayor chapuza que hemos escuchado en mucho tiempo? Porque la iglesia está acostumbrada a eso, a libros que venden en las librerías cristianas de 1000 bosquejos para predicar. Eso no es un predicador, hermano. Un predicador tiene que nadar en la palabra, absorber la palabra, amar la palabra, entender la palabra, orar la palabra y luego dar la palabra. Dar la palabra. Sermones en internet hay para todos. Pero tenemos que entender una cosa que está diciendo Pablo. Está hablando de dones, pero que se nos han sido dados por una cosa. Pablo dice que nos han sido dados y que debemos usarlos. Usémoslos. Pero tenemos que entender varias cosas de esos dones. Número 1, que son dados por Dios. El talento. Miren, ¿saben? El mundo los llama virtuosos. Pero yo creo que a grandes autores de música clásica, Beethoven, Mozart, que acabaron locos. Claro, porque si tienes el don pero no tienes a Cristo, acabas como una cabra. Pero yo creo que esa gente en el fondo tenía un don. No es normal lo que hacía esa gente. Gente sorda componiendo música mejor que gente que tiene un oído afinado. Gente que tocaba el piano mirando al techo, hablando con uno, preparando huevos fritos y lo tocaba como después de 20.000 años de conservatorio. ¿A ti no te da rabia que tú te tires 6 años en un conservatorio para tocar la guitarra y aparezca uno y te dice, yo es que aprendo con YouTube? Y tú, me he gastado 30.000 euros en un curso de guitarra y tú vienes con YouTube. Ahí te viene el listo que te dice, que no, necesito las notas. Y uno te dice, no, yo lo escucho y las saco de oído. ¿De oído? ¿Quieres un perro policía? ¿Qué? Hay gente que tiene dones, hermano. Y otros que intentan tocar, que tú dices, eso no es tu don. Yo intenté aprender batería. Hermano, y la batería tiene una cosa, que mientras solo haces así no pasa nada. Pero hay un momento que la mano derecha va a un ritmo, la izquierda va a otro, el pie por un lado y el izquierdo con otro. Te dice, Juanma, a contratiempo, y a caballo así como... Digo, ¿qué estoy haciendo, hermano? Lo dejé. Ahí me di cuenta que igual predicar sí que tenía un don. No para exponer, pero me sentía tan fácil, entendía con tanta facilidad la escritura, no me costaba exponerla. Uno tiene que averiguar. Y por favor, no vengas de humilde diciendo, yo no tengo ninguno. Hermano, el mayor soberbio es el que se desprecia a sí mismo. Porque cree que él tiene que ser tan bueno que como no llega a la estatura de otros, no vale. Sí, hermano, tú tienes un don y los tienes que usar. Porque Dios te lo ha dado. No lo has fabricado, no lo has comprado. Dios te lo ha dado para que lo uses. Primera de Corintios 12, 8 al 10. Pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otra diversas clases de lengua y a otra interpretación de lenguas por el Espíritu, por el Espíritu, por el Espíritu. ¿Quién da todo? Lo que necesita la iglesia, Dios provee. ¿No han oído esas frases de si esto es de Dios, Dios va a proveer? Pues lo primero que Dios provee son las herramientas. Hermano, Noé hizo un arca, era carpintero. Lo primero que hizo al salir del arca, yo creo que echaba de menos su trabajo y es plantar una viña, ¿no? Noé no era carpintero y Dios le pide un arca. Ostras, y la gente solo sabe ver, no, Dios proveyó los materiales. Lo primero que Dios proveyó no fue los materiales. Es la capacidad que le dio a Noé de hacer el arca.
Imagínate que Dios dice, voy a abrir una iglesia en Hospitalet, voy a darles un púlpito, una Biblia, sillas y un local. Pero si no nos das a nadie que enseñe, ¿qué hacemos? Lo primero que Dios provee para la iglesia no son los materiales. No, hermanos, yo doy gloria a Dios por este local, yo doy gloria a Dios por estas sillas, doy gloria a Dios por todo lo que tenemos, pero la mayor gloria que debemos dar a Dios es por los dones, por lo que hace funcionar la iglesia. Porque te digo una cosa, mañana podemos perder el local, perder las sillas, perder las luces, pero si los dones siguen siendo usados, la iglesia sigue avanzando. Debemos usar los dones que Dios da. Primera de Corintios 12, 28 al 29 dice, y en la iglesia Dios ha asignado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? No. Qué manía de que un hombre sabe predicar y ya es pastor. Hermanos, ese es el mayor error de nuestros tiempos. Alguien sabe predicar y creen que es pastor. Sí, es que la Biblia dice que es apto para enseñar. Es lo único que dice de habilidad del pastor. Todo lo demás es carácter. Marido de una sola mujer, irreprensible, no dado al vino, tal, no codicioso de ganancias deshonestas. Un montón de cosas de tu vida y luego te dice, bueno, y que sepa enseñar. ¿Sabes por qué? Porque yo podría ser pastor y poner a predicar cada domingo a otra persona y seguir pastoreando la iglesia, discipulando, enseñando. Jesús de vez en cuando se ponía en lo alto de un monte a predicar, pero casi siempre pasaba tiempo en la intimidad, porque Él es el pastor. El pastor predica, pero su función principal es discipular, es estar con los discípulos. Y ojalá haya muchos predicadores, no todos serán pastores, no todos serán maestros, pero pueden predicar. Se tienen que preparar. Efesios 4:11. Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién ha dado todo? Los pastores, ¿quién te los ha dado? Hermano, ¿quién te ha dado tus pastores? Dios. ¿Quién provee los evangelistas? Dios. ¿Quién provee los misioneros? Dios. ¿Quién provee los dones? El que predica, Dios. El que sirve, Dios. El que arregla las cosas, Dios le ha dado el talento. Dios nos está dando todo lo que necesitamos. Cada vez llega más gente a la iglesia. Y lo más bonito es que cada vez la iglesia va a tener más cosas. Porque llega gente, llegan dones. Pastor, mire, yo toco el saxo. Y yo siempre digo a la iglesia, un poco así de música clásica y un violonchelo ahí guapo. Digo, unos instrumentos. Pero claro, yo a veces le digo, iglesia, necesitamos más instrumentos. Y me dice, ¿quién los toca? Ya llegarán, y llegará gente, y llegarán dones. Y la iglesia empezaremos a ver, wow, tenemos esto. Sí, porque llegó una persona que tenía un don. Gente, son dones. Y dones dados para servir. Para servir, no para exhibir. Y ese es el punto que voy a decir ahora. Dios no te ha dado un don para brillar, te ha dado un don para edificar. Efesios 4:12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios te ha hecho pastor? Para ser conferencista internacional, ir por las naciones, que el aeropuerto sea mi casa y la maleta mi herramienta de trabajo. No, te ha hecho pastor para edificar la iglesia. Hermano, esto es para la gloria de Dios, pero nosotros podríamos estar viajando cada mes a un país diferente. Y no mentimos. La página de Facebook creció de una manera que nos ha provisto sobre todo invitaciones de predicar fuera. Y la frase que siempre me dice mi mujer, y no me gusta olvidarla, es, tú eres un pastor, no eres un conferencista. Y tu iglesia necesita a su pastor. De vez en cuando, sí, porque Dios también te lo da para edificar otros lugares. No soy siervo exclusivo de Caminando por Fe, pertenezco a la iglesia, pero sé prudente. No acabes siendo esos pastores que 15 días están y 15 desaparecen. Que cada vez que uno viene a la iglesia casi nunca está el pastor. No, a veces sí. Porque también sería egoísta, ¿no? También ayudamos a otros lugares. Pero el fin principal es edificar la iglesia. Cuando yo me presento en los otros lugares, siempre lo digo, soy pastor de la iglesia cristiana Caminando por Fe. No soy Juan Manuel el conferencista. Soy pastor de una iglesia. Porque yo no voy a rendir cuentas por las conferencias, yo voy a rendir cuentas por vosotros. Así que mi mayor tiempo tiene que estar aquí. Así que el último punto que quiero decirte es que no puedes dejar de participar del cuerpo, y les pediré 10 minutos más hoy,
Hemos tenido la presentación de miembros, así que solo 10 minutitos más de paciencia y vamos allá. No podemos dejar de participar de ese cuerpo. Tenemos un cuerpo, Cristo es la cabeza, nos ha dado dones para servir y debemos ser parte. No podemos dejar de congregar. Hebreos 10:25, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. No esperes decirle al pastor, fulano lleva un mes que no viene, si no me vas a decir, le he llamado 3 semanas ya y no quiere venir. Porque si solo me dices, lleva un mes que no viene y te pregunto, ¿y qué has hecho? Y me dicen, nada, me sentiré mal contigo más que con él. Porque es la pastordependencia que ha provocado la iglesia, sobre todo pentecostal. Todo el pastor. Parece que el pastor tiene que dar permiso hasta irse de vacaciones a la gente. Hoy quería irme de vacaciones, voy a preguntar al pastor, pastor, me quiero ir en junio, ¿le parece bien? Y yo qué sé, es cuando sea más barato. Hay una diferencia muy grande, pastor, te lo comunico, porque como te respeto, quiero que como no voy a estar, sepas dónde estoy y que no he faltado por gusto. Te pido permiso porque sin ti no puedo ir al aeropuerto de Barcelona. No, hermano, yo no te tengo que dar permiso para hacer las cosas. Cuando uno es buen pastor, por amor y respeto, le piden consejo, que es diferente. Pastor, me invitaron a visitar esa iglesia, ¿qué le parece? Mira, hijo, no la conozco. No te puedo decir que no vayas. Hay pastores que directamente te dirían que no vayas, te van a confundir, yo sé lo que enseño. Yo confío en la palabra que enseño. Confío en el alimento que doy. Id a donde queráis. Ya sabréis dónde queréis comer. Estoy muy tranquilo de esta congregación. Es así. Pero yo no soy el dueño de ninguna oveja. Pero lo que tengo que tener claro es que vosotros debéis exhortaros entre vosotros a no dejar de congregar. Si te has dado cuenta que hay alguien que no vino hoy, no tienes que esperar que yo lo llame, llámalo mañana. Hermano, mira, no te vi en la iglesia, está bien, todo bien, pasó algo. Es tu trabajo. Me gusta más cuando alguien me viene y me dice, pastor, fulano no vino, he ido a su casa, me ha comentado esto, a ver qué podemos hacer. Mira qué bueno. El trabajo se va haciendo más ligero, ¿no? Yo ya sé que hay un problema, estudio en Dios cómo enfrentarlo. Gracias, hermano. Ese hermano me vas a acompañar porque como tú has hablado, acompáñame en la visita. Mira qué bien. Entre todos se debe hacer iglesia. Pero no podemos dejar de congregar, hermano. Vas a morir. Existen muchos mandamientos que nos llaman a estar juntos. No se puede ser un cristiano solitario y vivir la palabra. Miren ejemplos. Efesios 5:21, someteos unos. Pero como yo soy el templo y yo congrego en mi casa con YouTube, yo me someto a mí mismo. No, unos a otros. Primera de Pedro 5:5, asimismo vosotros los más jóvenes sujetaos a vosotros mismos, no a los mayores. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Tú no has leído en la Biblia, amaos unos a otros? ¿No has leído, perdonaos unos a otros, confesaos vuestros pecados unos a otros, soportaos unos a otros? ¿No lo habéis leído? Perdonaos unos a otros, orad unos por otros. ¿Qué significa unos por otros? Que hay alguien. No es casa, no es YouTube. Es un cuerpo, es una iglesia, es una familia y debe ser parte. Así que deja de ser el cristiano que viene, congrega con su amigo o con su mujer o con su hijo y se va sin relacionarse con nadie. Cuando acabe el culto, dedica 10 minutos a saludar a alguien, a preguntar quién eres. Hay gente aquí que todavía le cogen el nombre como invitado cuando llega y ya ha venido un mes. Y no se puede enfadar porque no se relaciona. ¿Ha venido? ¿Es la primera vez? Bueno, yo ya llevo 6 meses aquí, pero... Ya 6 meses y no te conozco, algo falla. Si es que la iglesia no es cálida, métete dentro tú, hombre, que siempre culpando a la iglesia. Siempre es muy fácil tirarle piedras a la novia de Cristo. Esa iglesia a la que criticas tanto tiene novio, un esposo. Y ojo, que cada piedra que le tires a su novia, vas a rendir cuentas ante el esposo. No critiquemos tanto la iglesia es santa, ¿sabías? La iglesia de Cristo está mal. No, la de Cristo está bien. Hay muchos que dicen ser iglesia y no lo son. La iglesia de Cristo es santa. Busca santidad, teme a Dios, respeta la palabra. Hay muchos que dicen ser la iglesia y esos ensucian el nombre de la iglesia, pero la iglesia de Cristo es santa y se va a ir con Él.
Pero hay muchos mandamientos de unos a otros que solo puedes cumplir si vienes. No el domingo, todos los días que puedas. Llama a tus hermanos. Queda con ellos. Y si solo puedes el domingo por lo que sea, queda con ellos también. Sé parte, intégrate. Tenemos un ejemplo, que es el de Cristo. Juan 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Te hago una pregunta. ¿A quién estás lavando los pies? ¿A mi hijo? ¿A mi esposa? No, Jesús lo hizo a sus discípulos, a sus hermanos. Y no hagamos lo que hacen muchas iglesias de hacerlo literal. Un día cogeré un cubo, me lo traeré y para quedar como pastor súper humilde les diré, ahora pasen uno por uno. Pues no acabamos hoy, ¿sabes? Ya hay tanto pie aquí dentro que... Y yo le voy a ser sincero, yo prefiero no hacer eso. Que una cosa es ir descalzo todo el día con el pie ventilando y otra cosa es lavar pies que llevan todo el día cerrados en un zapato. Eran otros pies. Pero yo sé lo que Jesús quiere enseñar. Jesús no está enseñando a lavar los pies literalmente. Jesús lo que estaba haciendo era la parte que hacían los esclavos, la parte que hacían los sirvientes. Cuando un invitado llegaba a casa, el sirviente llegaba y lo limpiaba los pies. Jesús está diciendo, servíos los unos a los otros, cuidaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y eso sí lo puedo hacer. Así que, hermanos, yo termino con un llamado a la unidad. Juan 17, 21 al 23, porque para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como a mí me has amado. Debemos ser uno, sobre todo por un motivo. No porque Dios lo manda, debemos ser uno porque así mostramos la gloria de Dios. Una iglesia dividida no muestra a Dios. Una iglesia dividida no muestra a Cristo. Una iglesia que se ataca entre ella no muestra a Cristo. Una iglesia enfadada no muestra a Cristo. Pero una iglesia unida, una iglesia que se ama, muestra la gloria del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? A través de su Hijo, Dios coge a un pueblo pecador y lo reconcilia con Él. ¿Qué muestra la iglesia? El Evangelio. Nosotros somos ese pueblo. Nosotros somos los pecadores que nos hubiéramos odiado hace unos años. Hermano, voy a ser honesto y con esta frase pido ya perdón de antemano porque es argot racista. Pero si a mí me coges hace 8 años y me metes aquí dentro, digo, ¿qué hago yo con tanto panchito? Sí, eso hubiera salido de mi boca y no lo escondo. Pero el racismo no solo viene del europeo al latino, entre ustedes también lo son. No te fíes nunca de un boliviano, que son traicioneros. Cuidado con los ecuatorianos, que estos tíos nunca te... El colombiano miente más que habla. El brasileño nunca va de frente. El dominicano grita mucho. Son muy racistas ante ustedes. Cuando aquí nos metemos, gitanos y no gitanos, bolivianos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, brasileños, españoles, catalanes, independentistas y no. Y todo lo juntamos en un mismo sitio y ven que esa gente que fuera se odiaría, se ama, se respeta, se cuida. Estamos mostrando que por encima de nuestra cultura, por encima de nuestras tradiciones humanas, hay un Dios de amor que nos dice, amaos los unos a los otros. Y mostramos a Cristo. Y no solo eso, mostramos que nuestro pasado ha sido perdonado, que ya no somos el que éramos. Seamos uno para que prediquemos el Evangelio y mostremos el Evangelio. Tu iglesia hay españoles, en mi iglesia hay de todo, y gloria a Dios por ello.